Hola. Bienvenidos a este tercer video de Patria Potestad, los derechos de los niños y cómo se puede perder o suspender la patria potestad. En este video ya vamos a concluir esta serie y vamos a explicar brevemente los casos en los que se pierde la patria potestad y cuándo es suspendida. Vamos a analizar brevemente esta situación. Vamos a tratar de hacerlo muy ágil para que no dure tanto el video. El primer video duró más porque tiene mucha más información, porque había que ver cómo se ejercía la patria potestad, las condiciones, etcétera, la definición de patria potestad. En este video ya nos vamos a ir en concreto a cómo es que se pierde la patria potestad, cómo se suspende y algunos criterios de la Corte para poder analizar cuándo puede ser que no se suspenda, aunque hubiera causa para hacerlo. Bien. O al revés, cuando pudiese parecer que no había causa, pero sí se tiene que suspender o se tiene que perder. El artículo 444 del Código Civil de la Ciudad de México señala: la patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes supuestos. Uno, o sea, primer supuesto, cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho. O sea, si hubo un juez que declaró que perdía y que se perdía el derecho a la patria potestad, a ejercer el derecho, es una de las causas. En la segunda fracción o el segundo punto es en los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283 del Código Civil. Fracción tercera, en los casos de violencia familiar contra el menor. Cuarta, el incumplimiento de la obligación alimentaria, o sea, de que no le paguen la pensión alimenticia al menor en caso de que están separados los papás, por más de 90 días. Es decir, si una persona no paga seguidos más de 90 días la pensión alimenticia, corre el riesgo, sin causa justificada, de perder la patria potestad. El cónyuge o concubino que perdió la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, o sea, el que ya la perdió, lo podrá recuperar siempre y cuando compruebe que ha cumplido con esta obligación por lo menos un año. Es decir, el hecho de que la pierda, como lo vimos en el primer video, el hecho de que pierda la patria potestad por una resolución judicial, no quiere decir que no va a tener la obligación de seguir manteniendo a su hijo o a su hija, sino que tiene que acreditar un año y aparte se otorgue cada año una garantía de el pago de la pensión alimenticia, una fianza, y además de que se realice un estudio de su situación económica y de su comportamiento actual. Entonces, un psicológico y un estudio socioeconómico, así como un diagnóstico psicológico. Dichos estudios serán realizados por personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o por el perito en la materia, en los términos del último párrafo del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Quinto, por abandono que el padre o madre hicieren de los hijos por más de 3 meses sin causa justificada. A veces sucede que la mamá se va y deja a los hijos, o el papá se va y deja a los hijos y no hay una justificación, o simplemente ya no los vuelven a localizar a los padres, o que se fueron a otro lado. Pasa mucho que dejan los padres con las abuelitas a los hijos, o llega a suceder así, entonces, o con otro de los padres, o sea, con otro de los cónyuges, y bueno, pues es una de las causas para perder la patria potestad. Sexta, cuando el que la ejerce hubiere cometido contra la persona o los bienes de los hijos un delito doloso, por el cual haya sido condenado por sentencia ejecutoriada. Bueno, en este caso, pues ya sabemos, las violaciones, abusos sexuales, o cuando los padres disponen ilegalmente los bienes de los hijos y pues se les acredita el fraude, pues evidentemente ahí sí pierden la patria potestad. Séptimo, cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delitos dolosos cuya pena privativa de libertad exceda de 5 años. Aquí estamos hablando de delitos graves. No siempre, hay otros que no son graves y que la privativa es mayor de 5 años. Pero aquí está hablando de que por lo menos la pena sea mínimo de 5 años. Ahí menos de 5 años no pierde la patria potestad, pero más de 5 años sí pierde la patria potestad.
Octava, por el incumplimiento injustificado de determinaciones judiciales que se hayan ordenado al juez que ejerza la patria, que haya ordenado al que ejerza la patria potestad. Un juez que le ordena, oye, deja ver los niños, o que le dice, cumple con la pensión alimenticia, cumple con la pensión alimenticia, cumple con la pensión alimenticia, o no, dice, tendientes a corregir actos de violencia familiar. Por ejemplo, si le dice, no te puedes acercar a la familia, no puedes, y se acerca y hace y sigue molestando a la familia, entonces también, me corrijo, aquí me equivoqué, no se está refiriendo a la pensión alimenticia ni a otra resolución judicial, se está refiriendo específicamente a corregir actos de violencia familiar. Noveno, cuando el menor haya sido sustraído o retenido ilícitamente por quien ejerza esta. En el caso, por eso sucede que las mujeres les llega a suceder que no dejan convivir a los papás con los hijos, o los hijos llegan y le quitan a las ex esposas o exparejas, le van y le quitan a los hijos, eso, o ya no se los quieren regresar. Eso es una causa para que puedan perder la patria potestad. Bien, artículo 444 bis. La patria potestad podrá ser limitada en los casos de divorcio o separación, tomando en cuenta lo que dispone este código. O sea, se va a limitar. ¿Por qué se va a limitar? Bueno, pues porque uno de los dos, en el caso de divorcio o separación, pues se tiene que quedar con la custodia de los hijos. Entonces ahí uno de ellos va a tener que decidir qué es lo que va a hacer con los hijos, corregirlos, educarlos en casa. No pueden estar los dos así. Entonces, a pesar de que el otro también tiene obligaciones de educación y todo, pero pues como no está, es más viable que la que está, o que el que está con los niños diario es el que tenga, se le limite al otro. Artículo 445. Cuando los que ejerzan la patria potestad pasen a segundas nupcias, o sea, se casen por segunda ocasión, no perderán el derecho y obligaciones inherentes a la patria potestad. Es decir, van a tener que seguir manteniendo a sus hijos, no porque se casen no los tienen que mantener. Así como tampoco el cónyuge o concubino con quien se una ejercerá la patria potestad de los hijos de la unión anterior. Es decir, el nuevo papá no tiene la facultad, o sea, el nuevo pareja, el nuevo esposo o la nueva esposa no tiene facultad para venir a decidir, ni para venir a influir, ni para venir a hacer, ni a venir a corregir a los hijos. Eso es algo que se les tiene que aclarar. Esta figura del padrastro o de la madrastra mala, eso ya no debe de existir y no puede estar pasando, porque no se pueden meter en estas situaciones. Tienen que tener mucho cuidado. Bien, artículo 447. La patria potestad se suspende, y aquí es esto en suspensión, evidentemente es temporal. Uno, por incapacidad declarada judicialmente, o sea que se le declara incapaz de ejercer la patria potestad por alguna razón. Segundo, por la ausencia declarada en forma. Es decir, hay un juicio que se llama declaración de ausencia. Entonces, una declaración judicial de que la persona se fue y ya no está, y pasaron unos años y todo, y ya se metió, se comprobó que no está, que no se le puede localizar, y se le llama ausente. Es decir, no se sabe si está muerto o no está muerto, pero se le declara ausente y ahí se le considera que ya perdió la patria potestad, o se le suspendió, no perdió, se suspendió la patria potestad. Tercero, cuando el consumo de alcohol, el hábito de juego, el uso no terapéutico de sustancias ilícitas, o sea, drogas, a que se hace referencia a la Ley General de Salud, y las ilícitas no destinadas a ese uso, que produzcan efectos psicotrópicos, aunque sean lícitas, que no sean drogas de las prohibidas, y que amenacen con causar algún perjuicio, cualquiera que sea este perjuicio al menor, ahí se puede suspender. Cuarto, cuando exista la posibilidad de poner en riesgo, Cuarto, por sentencia y condenatoria que imponga como pena esta suspensión. En el caso de alguna sentencia en algún delito, que se le declare esta suspensión, o en una sentencia en un juicio familiar. Cuando exista la posibilidad de poner en riesgo, quinta, cuando exista la posibilidad de poner en riesgo la salud, el estado emocional o incluso la vida de los dos descendientes menores por parte de quien conserva la custodia judicial, o del pariente por consanguinidad o afinidad hasta por cuarto grado. O sea, alguno de los familiares que pueda poner en peligro la vida de los niños, ahí se suspende la patria potestad. Sexto, por no permitir que se lleven a cabo las convivencias decretadas por autoridad competente o en convenio aprobado judicialmente. O sea, si la mujer se opone a las convivencias, como ya lo hemos dicho, salvo lo dispuesto por la fracción novena del artículo 444. Ya ese ya lo habíamos mencionado, y la fracción novena es
cuando el menor haya sido sustraído o retenido ilícitamente por quien ejerza esta patria potestad. O sea, por no permitir, salvo lo dispuesto. Entonces ese es otro precepto legal y se refiere a otro supuesto. Séptimo, en los casos y mientras dure la tutela de los menores en situación de desamparo, de acuerdo a lo dispuesto en el presente código y del artículo 902 del Código de Procedimientos Civiles. Bien, al respecto de la sustracción o de la retención, recuérdense que yo tengo un video que habla sobre la sustracción de menores, para que lo puedan ver. Artículo 448. La patria potestad no es renunciable, pero aquellos a quienes les corresponde ejercerla, a los padres, pueden excusarse. Es decir, pueden decir, no la puedo ejercer, no tengo capacidad. Primero, la primera supuesto es cuando tengan 60 años cumplidos. O sea, ya de más de 60 y más arriba, la persona puede decir, no puedo ejercer la patria potestad. Es decir, no tengo dinero, o sea, ya soy una persona más grande, un adulto mayor, ya no es tan fácil que encuentre trabajo, etcétera. Ya me puedo excusar de esta situación de la patria potestad. O dos, segundo caso, cuando por su mal estado de salud no puedan atender debidamente el desempeño con sus hijos. Bien, vamos a hablar de dos casos que son casos criterios de la Corte. Dice, uno pudiera pensar, como yo lo comenté en el artículo 444, fracción cuarta del Código Civil, que el incumplimiento por más de 90 días de la pensión, el pago de la pensión alimenticia, podría decir, y viene un abogado mañoso y le dice al cliente, mira, no te preocupes, le depositas un mes y tienes que pagar 1,000 pesos, deposítale 500 este mes. ¿Sí? Entonces, aquí hay una jurisprudencia de rubro patria potestad del cumplimiento parcial o insuficiente, es decir, parcial o insuficiente de la obligación alimentaria sin causa justificada por más de 90 días. Aquí ya no está hablando de total, porque se entendería del artículo 444, fracción cuarta, que estaríamos hablando de total. No, la jurisprudencia dice, no importa que no sea total, aunque sea parcial, seguro que puedes perder la patria potestad. ¿Sí? Entonces, esta es una tesis es la jurisprudencia, perdón, 1A/J14/2017. Bien, no, es de novena época. Bien, ahora hay otra jurisprudencia, hay una tesis, perdón, que habla, dice, pérdida de la patria potestad por incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 2 meses. La gravedad de esta medida está justificada por el mandato de garantía de los derechos de los menores y su interés superior. Entonces, en este caso, esta jurisprudencia, esta tesis está hablando justamente de que el interés de la suspensión de la pérdida de la pérdida de la patria potestad, o sea, lo que le interesa a la jurisprudencia de la que acabamos de leer anteriormente y en esta, y lo que está aclarando está como interpretando, diciendo que realmente la pérdida de la patria potestad es justamente por privilegiar esta protección de los niños. Es evidente que, como lo comentamos en algún video con uno de nuestros invitados, el menor tiene derecho a convivir con sus padres. Sin embargo, puede limitarse esa convivencia por esta situación. Ahora, la pérdida de la patria potestad no implica que el papá no va a poder convivir, porque dijimos en el primer video que acabamos de grabar sobre patria potestad, dijimos en una parte del video, explicamos que el padre sigue obligado a las convivencias, a convivir con sus hijos y a cumplir con sus obligaciones, aunque no tenga la patria potestad. Quiere decir que la mamá va a decidir libremente, que no necesita consultar al papá. Cuando hay patria potestad de ambos, siempre tienen que ponerse de acuerdo. Acá ya no va a necesitar al papá. Bien, tenemos otra jurisprudencia, la jurisprudencia primera J 97/2009, que dice: patria potestad por pérdida no conlleva indefectiblemente impedir que el menor ejerza el derecho de convivencia con sus progenitores. Es decir, no quiere decir, por un lado, que la patria potestad, como lo acabo de mencionar, no puede el menor convivir con su padre o con él
que con el padre que perdió la patria potestad. Esto es importante porque normalmente las personas piensan que como ya no tienen la patria potestad o intentan este juicio para impedir que el padre conviva con los hijos o la madre conviva con los hijos. No, esta es una jurisprudencia y sí puede convivir con los hijos. Tal vez sean convivencias supervisadas, etcétera, pero sí pueden convivir. Y bien, llegamos al final de esta serie de 3 videos donde pues fue necesario, porque es muy largo, para aclarar qué es la patria potestad. Por favor, sin promesa, les puedo compartir más adelante y esperen que vamos a tratar y hacer el intento de hacer un curso sobre cómo se hace una demanda de pérdida de patria potestad, qué elementos se necesitan, qué se debe considerar para que las personas que quieran tener acceso a este curso puedan verlo y puedan tomarlo. Gracias, les deseo todo lo mejor.